de la vida. Una vida ha expirado. Tal vez el 99% de las especies que había en la Tierra se han extinguido. Este canguro ya no existe en el planeta Tierra. ¿Qué habría pasado si los dinosaurios y otras especies no hubieran desaparecido? ¿En qué nos hubiéramos convertido? A veces la muerte llega cuando menos lo esperamos. Por supuesto, a veces también acaba con manadas enteras. Pero también es una fuerza creadora. 5 extinciones en masa se han sucedido durante los 4.000 millones de años de vida en la Tierra. Las especies murieron porque eran débiles o porque no pudieron adaptarse a los cambios del medio ambiente. Algunas se rindieron ante desastres que nunca habían ocurrido. Pero la desaparición de una especie supone una oportunidad para otras. Esta es la historia de la destrucción y la creación causadas por extinciones en masa. La extinción, el final y un nuevo comienzo. Buscamos a los primeros animales que existieron en la Tierra. Estas son las montañas Flinders, situadas en el sur de Australia. Aquí no hay rastro de seres humanos. En cambio, la zona está poblada por animales salvajes. El doctor Jim Gelling se cuelga de un precipicio buscando algo. Es un paleontólogo del Museo del Sur de Australia que ha estado investigando los fósiles encontrados en esta zona durante los últimos 30 años. Finalmente descubre algo. Este es el fósil de una criatura perteneciente a la biota de Ediacara. Antes de la época de los fósiles ediacáricos, tan solo teníamos fósiles microscópicos. Durante 3 millones de años, no había nada que se pudiese observar a simple vista. Y entonces, de repente, vimos cómo aparecían estas extrañas criaturas en el registro de fósiles. Estas criaturas que parecen hojas podrían haberse enraizado en el suelo de los océanos, se mantuvieron en las corrientes y se alimentaban de los nutrientes que flotaban en el agua. Aunque algunos tenían cabeza y cola, parece que muchas de estas criaturas no tenían medios para desplazarse. La Dickinsonia es la especie más común de entre la biota de Ediacara. Eran delgados y arrugados y no tenían ni cabeza ni músculos. Los más pequeños eran como un grano de arroz y los más grandes como un cojín. Ninguno de ellos se parece a las criaturas que existen hoy día en la Tierra. ¿Cómo era el entorno en que vivían? Vivieron en el mar hace 600 millones de años. La biota de la especie Ediacara permaneció en todos los océanos del mundo. La mayoría de la biota vivía en lugares fijos, clavada en el suelo de los océanos, y subsistía gracias al plancton que flotaba en el agua. Estas criaturas eran muy diversas y todas eran diferentes de los entes que existen hoy en día. Entre la biota ediacárica encontramos criaturas realmente extrañas.
Y no hay hoy en día ninguna que se le parezca. Por ello, asumimos que estos seres no sobrevivieron al periodo cámbrico. Solo vivieron durante el periodo ediacárico. Aunque fueron los primeros animales que vivieron en los océanos hace 600 millones de años, todos se extinguieron antes de que llegara el período cámbrico. Ahora nos centramos en encontrar las claves para saber el porqué de su extinción en masa. Esta es otra zona de las montañas Flinders donde se encontraron los fósiles de la biota de Ediacara. Estos estratos geológicamente inclinados marcan la historia de la vida en la Tierra. Estas rocas arenosas son como páginas de la historia geológica de la evolución de la vida. A mi derecha tenemos la arenisca del periodo ediacárico con fósiles de la biota de Ediacara. Y aquí estamos en el límite, un límite importante. La base de los cámbricos y el comienzo del esplendor del periodo cámbrico. Esto es estrato geológico del periodo cámbrico. Aunque parecen fisuras de la roca, las grietas evidencian que se ha pasado página hacia la historia de la evolución. Esto es un fósil del período ediacárico. Son huellas de una criatura que gateó en los océanos. Estos son diferentes rastros de fósiles del período cámbrico. Esta diferencia refleja el final de un período y el comienzo de otro. Una vez que los animales evolucionaron y pudieron comer otros animales blandos, los únicos que sobrevivieron podían o nadar más rápido o crear una concha protectora. O si no tenían ninguna de estas habilidades, tenían músculos para poder cavar en el suelo marino y esconderse. Las fisuras de la roca se convierten en agujeros fosilizados que las criaturas cavaron en la arena para esconderse de los depredadores. Aquí, en las montañas Flinders, existe un límite entre el período ediacárico y el cámbrico. El Dr. Gelling se arrodilla ante otro fósil cámbrico. Esta criatura tenía una concha protectora alrededor del cuerpo. Así la vida evolucionó de acuerdo con los ajustes medioambientales. Hace 500 millones de años, los océanos rebosaban de criaturas de distintos tamaños y formas. Pero algo cambió entre ellas. De repente se dieron cuenta de que no había alimento en el plancton flotante. Debían alimentarse los unos de los otros. Los animales empezaron a comer y ser comidos. Y fue en esta época en la que los músculos y las conchas protectoras aparecieron. ¿Qué efecto causó este cambio en las criaturas edicáricas? Esto es un fósil de dos dickinsonias. Permanecieron separadas, ignorándose. Los animales de la biota edicárica no se alimentaban las unas de las otras. En cambio, subsistían con nutrientes flotantes. Pero los cambios en el entorno fueron fatales. Un animal de cuerpo blando, como la Dickinsonia, es un gran trozo de carne en el suelo del mar y alimento que está esperando a ser comido por otro animal. Finalmente, la biota edicárica se extinguió. Aunque estas criaturas, anteriormente microscópicas, intentaron crecer de manera significativa, no pudieron sobrevivir a los depredadores. Por eso se les llama un experimento fallido.
Este terreno estéril y rocoso fue el lugar de generación y declive de los primeros animales de la Tierra. Son el testamento de la naturaleza transitoria de la vida. ¿Se adaptaron las especies activamente para evitar la extinción? A los trilobites que aparecieron durante el período cámbrico y sobrevivieron durante 300 años se les puede calificar de testigos de la evolución. Estas criaturas fueron capaces de sobrevivir y crecer a lo largo de 2 extinciones en masa gracias a sus rápidas y diversas adaptaciones a los cambios del medio ambiente. Los trilobites son capaces de evolucionar rápidamente. Algunos de los que desaparecieron al final del período ordovícico deambulaban por los océanos desde el período cámbrico. Se puede decir que fueron unos tremendos supervivientes. Los fósiles de trilobites son muy comunes. Cuando se tiene en cuenta que las especies duran una media de 5 millones de años antes de desaparecer, el hecho de que los trilobites sobreviviesen durante 300 millones de años es impresionante. Como su nombre indica, los trilobites pueden dividirse en 3 secciones. Tenían una concha dura en la espalda para protegerse de los depredadores hambrientos. Además, tenían apéndices que les permitían moverse rápidamente. Incluso en los inicios de su especie ya tenían los ojos desarrollados y se dividieron en una gran variedad de tamaños, siendo el más pequeño como una uña y el más grande como un cojín. Estas criaturas eran presa fácil en el mar. Algunos trilobites fosilizados tenían mordeduras. ¿Cómo se protegían? Muchos de los trilobites que sobrevivieron a la extinción del final del período ordovícico eran capaces de enrollarse. Esto demuestra cómo se adaptaron fácilmente. La cabeza y la cola se unían de esta forma. Gracias a esta posición, te proteges de los ataques de los depredadores. Su vientre blando era la parte más vulnerable. Pero enrollándose de esta manera, los trilobites podían escapar a los depredadores. Esta fue la primera evolución de los trilobites para sobrevivir a las aguas depredadoras de los antiguos océanos. Pero eso no fue todo. Esta es la cabeza de los trilobites vista desde arriba. Los trilobites tienen un par de ojos compuestos. Vieron el mundo a través de miles de pequeñas ventanas hexagonales. Las aguas donde los trilobites habitaron estaban repletas de depredadores hambrientos, pero resultaba ventajoso para detectar los movimientos de depredadores potenciales. Muchos de los trilobites que sobrevivieron a la extinción del final del período ordovícico eran capaces de enrollarse. Esto demuestra cómo se adaptaron fácilmente. Bajo un microscopio, los ojos de los trilobites son tan complejos y bonitos como una escultura de talla fina. Los ojos eran tan modernos que podían enfocar objetos. Esta es otra característica necesaria para poder sobrevivir. Pero la evolución de los trilobites no paró aquí. Se protegieron usando temibles espinas y duras corazas. Las espinas protectoras eran tan grandes y elaboradas que parecían lúgubres. Eran intentos de adaptarse al entorno hostil que les rodeaba. ¿Fueron estas criaturas armadas las últimas en sobrevivir?
El catedrático Suzuki Yutaro de la Universidad de Shizuoka, un experto en trilobites, nos ofrece una respuesta inesperada. Los que intentaron sobrevivir mientras sus compañeros armados se extinguían eran bastante ordinarios. Los trilobites que más tiempo sobrevivieron no tenían rasgos tan atractivos y elaborados como las espinas y la coraza. Su característica más notable era su pequeño tamaño. Otros trilobites cambiaron mucho. Evolucionaron y desarrollaron rasgos adaptados a situaciones y enemigos específicos. Pero eran tan extremos que cualquier cambio en el ambiente los convertía en inútiles. Estos pequeños trilobites de 4 centímetros fueron los últimos supervivientes antes de que se extinguiera la especie. En vez de adaptarse de manera específica a las distintas condiciones que les rodeaba, los trilobites proliferaron rápidamente por su pequeño tamaño y eran capaces de sobrevivir más que sus primos más sofisticados. La Tierra cambió durante los 300 millones de años de existencia de los trilobites, pero las criaturas eran capaces de adaptarse a estos cambios y sobrevivir. Aún así, a algunos cambios era imposible adaptarse. Es cuestión de mala suerte si estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y seguramente al final del período pérmico, más del 90% de las especies se había extinguido. Es mejor pensar en el 10% que tuvo suerte y sobrevivió. Ahora investigaremos un incidente ocurrido al final de la época pérmica, hace 250 millones de años. Esto es un estrato geológico del período pérmico en Meishan, en la provincia de Zhejiang, en China. Esta banda de roca oscura indica el paso de un período geológico a otro. Las capas sesgadas de roca están marcadas con letras y números. Indican la era en la que la capa se formó. Es aquí donde se encuentran las pistas de la extinción en masa más devastadora de la Tierra. A través de las extinciones en masa, muchas de las especies que eran visibles a simple vista desaparecieron por completo. Los fósiles de microorganismos del período Triásico que surgieron después se descubrieron en Huanan. Ello demuestra que los microorganismos poblaron un mundo que carecía de grandes organismos. Y esto es una prueba de las extinciones en masa. Estas montañas rocosas albergan pistas de un pasado escalofriante. ¿Qué ocurrió exactamente en la Tierra hace 250 millones de años? Alrededor del fin del período pérmico, grandes cascadas de lava emergían de un volcán situado cerca de lo que hoy en día es Siberia. La lava cubrió los montes Urales y el lago Baikal y alcanzó toda la zona del sur de Kazajstán. Este interminable río de lava se solidificó y creó una capa de 20 metros de grosor. La lava de esta gran erupción de la historia de la Tierra cubrió un área equivalente a América. Las criaturas estaban indefensas ante este desastre masivo sin precedentes. Esta catástrofe impulsó otras más. El humo y las cenizas que se mezclaron con la lava cubrieron la atmósfera. La temperatura del planeta subió 6 grados centígrados a causa del efecto invernadero provocado por el dióxido de carbono.
El dióxido de azufre y el cloro mezclado con el aire causó una lluvia ácida que convirtió el suelo de la Tierra en inhabitable para cualquier planta. Con el balance de la atmósfera roto, el metano sólido de los océanos empezó a fundirse, provocando que el ecosistema de la Tierra cayese en una espiral hacia el caos. Esta fue la mayor extinción de la historia, con un resultado del 97% de los animales acuáticos abocados a la desaparición y el 70% de vertebrados terrestres muertos. Cuando un desastre natural alcanza su peor final, no hay criatura que sobreviva. Pero es solo cuestión de tiempo que la vida genere nuevas raíces una vez más y florezca. Esto no fue lo que sucedió con la extinción en masa del período pérmico. ¿Qué hizo que esta extinción fuese mucho más devastadora que otras anteriores? El catedrático David Jablonski de la Universidad de Chicago es un experto en extinciones de renombre internacional. Le preguntamos qué factor tuvo más importancia en determinar si una especie puede sobrevivir a un desastre global. Hay una gran diferencia entre tener los huevos evolutivos en más de una cesta, por así decirlo, o estar concentrado en tan solo una pequeña área. Incluso si estos linajes están bien adaptados a las condiciones antes de producirse la extinción, o se expanden o tendrán graves problemas. Las placas terrestres se mueven arrastrando a los continentes. A veces los continentes se agrupan. Esto es lo que ocurrió al final del período pérmico, es decir, los animales se juntaron también, lo que tuvo consecuencias desastrosas. Si las características principales de los grandes linajes evolutivos se encuentran en continentes diferentes, tendrán más posibilidades de sobrevivir. En cambio, las demás características desaparecerán. Esto indica que las extinciones cortas y repentinas tuvieron un efecto desproporcionado en el proceso evolutivo. ¿Cómo resurgió la vida después de la desaparición de la mayoría de las criaturas terrestres? Una simple semilla pudo ser trasladada a la orilla por las olas. Llena de vida, esta semilla se convirtió en grandes superficies de césped y bosques, creando un ambiente adecuado para la vida. Este nuevo contexto ecológico abrió la veda a nuevas especies y animales, como pequeños reptiles que se alimentaban de plantas. Los pájaros se alimentaban de frutos y esparcían sus semillas a lo largo del territorio. Durante el ciclo evolutivo de la vida y la muerte, el destino de la vida tomaba un giro inesperado. Esto es Gubbio, una ciudad situada en el noroeste de Italia. La gente pasea entre los edificios medievales. Aquí el pasado y el presente coexisten en perfecta armonía. Pero en las montañas que limitan la ciudad hay vestigios de una extinción en masa que tuvo lugar hace 65 millones de años. Esto es parte de los Apeninos, que fueron una vez el fondo del mar hasta que se elevaron cuando el mar Mediterráneo nació. Hay estrato geológico desde el final del período Cretáceo situado en el borde de la carretera del Valle Botaccione. Estos estratos geológicos sesgados contienen pistas para las investigaciones científicas. Este estrato albergó los secretos de un hecho terrorífico. Aquí puedes ver los límites entre dos estratos diferentes.
Es el límite entre el estrato del período Cretáceo, que es parte de la era Mesozoica, y el período Terciario, de la era Cenozoica. No hay restos de vida entre los dos estratos. Se llama el límite KT. La K y la T representan el período Cretáceo y el Terciario. Esta observación de la capa de las rocas llamó la atención por encontrarse en ella un metal extraño. El límite KT contenía 10 veces más iridio que otros estratos geológicos. Esto llamó la atención de los investigadores. Se preguntaron cómo una concentración tan densa de iridio, un metal que no se origina en la Tierra, se encontraba en el estrato. ¿Podía provenir del espacio? Exactamente. Los meteoritos que caían del cielo contenían metales que eran extraños en la Tierra. El iridio es uno de ellos. Algunos científicos aseguran que el iridio que se encuentra en la Tierra es el resultado de las colisiones entre asteroides y meteoritos. Las concentraciones de iridio encontradas en el Valle Botachone son también restos del impacto de un asteroide de hace 65 millones de años y que tuvo efectos devastadores en la vida terrestre. Investigaremos más sobre este incidente. Después de la extinción en masa que sucedió al final del período pérmico, los nuevos reyes de la Tierra eran los reptiles gigantes. Gobernaban la tierra, el aire y el mar y fueron los depredadores dominantes durante casi 200 millones de años. Aunque el gran tamaño de los depredadores era una ventaja cuando tenían que cazar y alimentarse, les hacía vulnerables a los cambios del entorno. Tampoco había manera de prepararse para una catástrofe causada por eventos extraterrestres. Esto es un cráter de 1,6 kilómetros de diámetro y 170 metros de profundidad situado en medio del desierto de Arizona. Es el impacto de un meteorito que colisionó con la Tierra hace 50.000 años. El estrato geológico vertical es una prueba del poder del impacto. Los científicos calculan que el cráter se generó por un meteorito de 50 metros de diámetro que viajaba a 10 kilómetros por segundo. ¿Qué podría pasar si un asteroide 200 veces más grande que el meteorito que originó el cráter colisionase con la Tierra? Esto es exactamente lo que ocurrió hace 65 millones de años. El asteroide cayó en lo que actualmente es México. En ese momento, el norte y el sur de América estaban divididos por el mar. Los científicos aseguran que el impacto fue similar al que se produciría si el Everest colisionara con la Tierra a la velocidad de una bala. Innumerables dinosaurios fueron exterminados por una gran bola de fuego que cayó desde el cielo. Ninguno pudo prepararse para un desastre cataclísmico. Pero el impacto inicial era solo el comienzo de una gran tragedia. Grandes columnas de cenizas negras se elevaron hacia el cielo causando una lluvia ácida. Nubes de dióxido de azufre taparon la luz del sol y la temperatura se desplomó. Las plantas fueron las primeras que sucumbieron al cambio repentino del ambiente, pero fueron consumidas por dinosaurios y otros depredadores que se alimentaban de ellas. Con la escasez de alimentos, el tamaño de los dinosaurios era un inconveniente, pero la extinción fue una bendición para otras especies.
Incluso fue importante para el ser humano. La gente suele pensar que una extinción es un desastre. Y sí, es un desastre. Pero dura poco tiempo. Sobre todo para organismos anteriores. Y, por supuesto, a veces elimina manadas enteras. Pero también es una fuerza creadora porque, después de la extinción, abre nuevas oportunidades ecológicas. Los nichos están disponibles para nuevos organismos, para nuevas adaptaciones. Hace 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro chocó con la Tierra. Los dinosaurios no pudieron evitar el caos. Eomaia, un pequeño mamífero, buscaba cobijo. Antes del desastre, estas pequeñas criaturas salían de noche para evitar a los enormes dinosaurios. Estaban en la cima de la cadena alimentaria. Los años pasaron. Y cuando los efectos del desastre más reciente desaparecieron, estos mamíferos se prepararon para abrir un nuevo capítulo en la historia de la vida. Mientras el gran tamaño de los dinosaurios era un inconveniente, los pequeños mamíferos de sangre caliente eran capaces de sobrevivir a las extinciones en masa. Irónicamente, el pequeño tamaño de las criaturas, que era un inconveniente en el pasado, ahora era el factor que permitía su supervivencia. Y cuando los dinosaurios depredadores se extinguieron, fueron estos mamíferos los que empezaron a dominar la Tierra. La extinción en masa se convirtió en un regalo para esas pequeñas y débiles criaturas. Después de la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos se extendieron a pasos agigantados. Su sangre caliente les ayudó a adaptarse al clima estacional de la Tierra. Los mamíferos tomaron diferentes formas y tamaños, y cada especie desarrolló características que les ayudaron a adaptarse a su nuevo entorno. Aquellos mamíferos que se caracterizaban por parir e ir a dos patas evolucionaron. Hasta que, finalmente, el ser humano, la coronación de la evolución mamífera, apareció. ¿Qué efecto tuvo el hombre con su cerebro hiperdesarrollado en el entorno natural? Este es el Parque Nacional de las Cuevas de Naracoorte, en el sur de Australia, considerado Patrimonio de la UNESCO. El catedrático Gavin Prideaux de la Universidad de Flinders pasa por un oscuro y estrecho pasillo y desciende hasta llegar a una cueva. Esta es la cueva del fósil Victoria. En el pasado se creía que era un sumidero gigante, pero el suelo de esta cueva está repleto de huesos animales. Fósiles de alrededor de 45.000 animales se encuentran en esta cueva. Uno puede deducir a partir del gran tamaño de los huesos que los animales eran enormes. Hay restos de un canguro de 2 metros de altura, así como huesos de lagartija de 6 metros de largo. ¿Cómo pudieron estos animales morir en esta cueva a 50 metros bajo tierra? Cuando los animales caían, ya no podían escapar y o bien morían del impacto, o bien de sed, hambre o por las heridas causadas. Sus restos se incorporaron a los sedimentos y se deslizaron a través del agua, y con la gravedad se mezclaron con otros animales, siendo aplastados. Así es como los excavamos. Australia posee un ecosistema fascinante. En sus orígenes formaba parte de un supercontinente masivo llamado Gondwana, situado en el hemisferio sur. Este continente también abarcaba África, la Antártida, América del Sur y la India.
Pero hace 35 millones de años, Australia se separó de su continente y se convirtió en el hogar de un ecosistema único. Hay muchas especies en Australia que no se pueden encontrar en otros lugares. Es el resultado de millones de años de aislamiento. Este también es el caso de los animales fosilizados en la cueva del fósil de Victoria. Por alguna razón, los mamíferos de placenta no echaron raíces en Australia. En cambio, un gran número de marsupiales o mamíferos con bolsa animal proliferaron en el continente. Entre estos animales destaca un canguro de cara mucho más pequeña que los de hoy en día. El Thylacoleo carnifex, el león marsupial considerado el más importante de los depredadores de Australia. Y el Diprotodon, el wombat gigante cuyo enorme tamaño se puede deducir por su enorme mandíbula. ¿Cómo podían conseguir tal tamaño estos animales? Hace 100.000 años el clima de la Tierra era cada vez más frío y seco. Y las únicas plantas capaces de sobrevivir en este ambiente eran bajas en nutrientes. En otras palabras, los herbívoros tenían que ingerir grandes cantidades de comida para conseguir los nutrientes necesarios, hecho que comportó que fuesen más grandes. Los depredadores que se alimentaban de estos herbívoros también tenían que aumentar su tamaño. El león marsupial, que era el depredador más importante del ecosistema australiano, pesaba más de 150 kilos. Solía esconderse en la maleza y abalanzarse sobre el cuello de sus víctimas con sus dientes de sable. El canguro más grande de la historia de la Tierra creció alrededor de 2 metros. Se alimentaba a base de hojas utilizando sus patas delanteras. El Diprotodon, un herbívoro que pesaba 3 toneladas, vivía en manada y en el agua. El gran tamaño de estos animales era el resultado de adaptarse a un ambiente que se estaba volviendo estéril. Pero esta adaptación fue insuficiente. Así surgieron nuevas especies que cazaban y vivían de manera muy diferente. ¿Cómo eran estas especies que provocaron el declive de unos animales tan grandes? Una hipótesis es que fuesen cazados hasta extinguirse por los primeros habitantes de Australia. La población llegó hace unos 50 o 60.000 años y provocó que la fauna se extinguiese. Otra es que hubiese incendios que cambiasen la naturaleza de la vegetación, secasen las plantas que la megafauna estaba acostumbrada a comer, hasta que se extinguiesen, y se extinguiesen también sus depredadores. Incluso el león marsupial, que fue el dominante, no hacía juego con estas nuevas especies que estaban armadas con lanzas afiladas. Para el hombre, estos mamíferos gigantes eran una fuente de grasa y proteínas. El fuego que el ser humano utilizaba se propagaba destruyendo sus hábitats. Y aún más, el clima cambió drásticamente. El hombre coexistió con estos animales gigantes durante 20.000 años, pero al final los animales cayeron víctima del fuego y las lanzas. A diferencia de otros animales, los humanos caminaban de pie. Sus manos estaban libres para crear hogueras y herramientas con las cuales suplir sus carencias. Aunque la única ventaja del hombre era su cerebro desarrollado, este utilizaba las herramientas necesarias para cazar y matar animales más fuertes que él. El ser humano no era violento. Hacía lo necesario para sobrevivir, lo que implicó la desaparición de otras especies. ¿Era este un paso inevitable en la evolución de la historia? Los humanos utilizaban diversas herramientas para que su especie aumentase.
y tuvo un impacto en otras especies que no estaban relacionadas. El proceso completo de la evolución acabó en un complejo panorama que obtuvo ventajas para cualquier nicho. Este es el sistema más oportunista y egoísta que nunca se pueda imaginar. Las herramientas del hombre fueron evolucionando. Aún hoy están en constante lucha con el medio ambiente. Es casi imposible dibujar el límite entre la destrucción necesaria para la supervivencia del hombre y la destrucción causada por la avaricia. Podemos estar seguros de que, si esta destrucción continúa, los días para el ser humano en la Tierra están contados. Tanto si el ser humano existe o no, la vida en este planeta seguirá como lo ha hecho a través de las 5 extinciones masivas que se han sucedido. Volvemos de nuevo a las montañas Flinders, donde las primeras formas de vida tuvieron lugar. El doctor Jim Gelling sigue investigando. Es un resto de fósil, un rastro petrificado de una criatura desconocida. No hay manera de saber qué estaba haciendo o hacia dónde iba. ¿Estaba buscando comida? Podría estar buscando a un compañero o escapando de un hambriento depredador. No hay manera de saberlo. Lo único cierto es que esta criatura ya no existe. Tal vez 9 de cada 10 de estas especies se extinguieron. Pero el 10%, 1 de cada 10, eran suficientes para transmitir material genético en el futuro. Estos pueden ser los ancestros de los animales modernos. La forma de vida que se generó hace 600 millones de años creció, proliferó y se diversificó para desaparecer una vez más, dejando solo huellas. Y esta desaparición permitió que una nueva generación de vida surgiese. La historia de la vida ha sido un conjunto de ciclos interminables de nacimiento y muerte, creación y destrucción. La extinción es el final de todo, pero también es el comienzo de todo.